Bienvenidos a su iglesia Esperanza Vida. Vamos a colocar en pie, vamos a tomar una oración y vamos a comenzar cantando. Vamos a pedirle a favor a Camilo si oras para comenzar. Bueno, Señor, te agradecemos por otro día más de salud, Señor, por este privilegio que nos das estar el día de hoy, el día de hoy aquí. Gracias por tu obra y gracia en la cruz, Señor, porque gracias a tu obra y gracia en la cruz tenemos vida, Señor, y podemos tener esperanza de vida eterna en ti, Señor. Oramos por las personas que están en camino, por las personas nuevas, Señor, por don Julio, Señor, que seas tú hablando a través de él, Señor, que podamos interpretar tu palabra de la manera correcta y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, y que cada día podamos seguir aprendiendo y creciendo en ti, Señor. Porque dependemos de ti, porque sin ti nada somos, Señor. Oramos por el barrio y por el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. ¿Puedo tomar asiento? Vamos a hacer algunos anuncios en el día de hoy. Listo, entonces, bienvenida Karen, esa es tu iglesia. Tú ya has venido, pero te llamas Olel, Oner, ¿sí? Bueno, ya casi voy llegando. Saludaba, bienvenido a Fernando, a Paola que la vi por ahí, entonces bienvenida también. Hace harto que no la veíamos, pero esa es tu iglesia, acá te esperamos siempre. Vamos a dar unos anuncios. Anuncios. Bueno, hoy seguimos orando por Peter. Peter sigue allá, ya casi va a llegar. Llega como a principios de septiembre. Entonces, no se olviden de las oraciones por Peter, por tu esposa y por Zion. Entonces tenemos a las 9:30. Hoy vimos a Eliseo. Los que se perdieron a Eliseo, pues no llegué a madrugar a las 9:30, pero hoy vimos a Eliseo. Dentro de 8 días vamos a ver la historia de José. Entonces, si quieren venir a las 9:30, estamos estudiando los diferentes personajes de la Biblia y viendo qué nos enseñan a nuestra vida. Y a las 11 tenemos el culto principal. Entonces, así como están ustedes hoy acá para alabar, conocer a Dios y todo lo que eso. Siguiente, el curso Raíces de la Fe. ¿Qué es el curso Raíces de la Fe? Son los miércoles a las 7 donde oramos y aprendemos, estamos aprendiendo del Antiguo Testamento. Ya casi vamos a dar el salto al Nuevo Testamento. Entonces, si no has venido,
también puedes, estamos aprendiendo, jugamos, aprendemos, hacemos preguntas, nos reímos y hacemos cosas aprendiendo la palabra de Dios. Los miércoles a las 7. Paola, ¿a qué horas? A las 7. Listo, siguiente. Club de niños. Con el club de niños también ya estamos estudiando el Nuevo Testamento. El sábado, ayer, vimos los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. ¿De cuáles son, niños? Mateo, Lucas. Y tenemos una tarea, ¿cierto? Pues la idea es que podamos leer Marcos durante esta semana y aprendamos un poco de lo que nos dice Marcos para eso. Entonces, 2:45 jugamos y a las 3 comenzamos el club. Si tiene algún amiguito para traerlo, bienvenido. La edad es de 8 hasta los 13. Y tenemos grupo de jóvenes que empieza a las 5, que también juegan, se divierten y también aprenden de la palabra. ¿A qué horas? El sábado a las 5 de la tarde. También si tiene un amigo, lo pueden traer. Jóvenes adultos, son los domingos a las 6, este domingo no hay, pero el próximo que viene sí hay. Entonces, para que se agenden y para que digan, uy, vamos a asistir el próximo domingo a las 6, ahí también juegan, comen, se divierten, aprenden y divierten. La canasta de amor, ¿qué es la canasta de amor? ¿Quién no sabe qué es la canasta de amor? ¿Todos saben? Ah, bueno, como todos saben, entonces esperamos que el próximo domingo, si este domingo trajeron su kilito de amor, entonces lo pueden depositar allá para que podamos darle a una persona que lo necesita. Hace 8 días se le dio a una persona que lo necesitaba y fue bendecida con todas esas libritas de amor que trajimos. Y el sábado están haciendo un curso para maestros de escuela dominical. Si no has venido, se puede saltear, entonces puedes venir. El costo es de 10,000, pero puedes aprender mucho. ¿Quieres entrar a escuela dominical y ser maestra de escuela dominical? Pues no deje de venir. El sábado a las 8 de la mañana hasta las 12 tiene un costo de 10,000 para unos materiales. Y así puedes ser parte de escuela dominical y enseñar a todos estos niños que están acá. Entonces no es más, vamos a colocarnos en pie, vamos a saludar a Karen, a Fernando, a Oner, a Paola. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. Aunque la tormenta y el viento vengan, estaré firme. En mi corazón debo aprender a confiar en tu plan.
es grande y sus promesas es fiel. Promesas. Vamos a cantar Salvador del mundo. Tanto nos amó que dio su Hijo por nosotros. Tanto nos amó que a su Hijo nos dio, su vida entregó por nosotros. El precio de mi maldad llevó, con poder clamó, consumado es Cristo Jesús. Derrotó a las tinieblas, vivo está. La muerte fue vencida, el camino nos dio, por el cual nos salvó, Salvador del mundo es. Levantemos clamor por su fama y honor, alabemos a Jesús, Salvador del mundo es. Anunciemos hoy que regresará, el mundo tomará por su gloria. Oh, cante iglesia que Él revolverá en toda majestad nuestro Redentor. Él es Rey, reina de los cielos, su nombre es Cristo el Mesías. El camino nos dio, por el cual nos salvó, Salvador del mundo es. Levantemos clamor por su fama y honor, alabemos a Jesús, Salvador del mundo es. Cristo Jesús derrotó a las tinieblas, vivo está. La muerte fue vencida, Él es Rey, reina de los cielos, su nombre es Cristo el Mesías. El camino nos dio, por el cual nos salvó, Salvador del mundo es. Levantemos clamor por su fama y honor, alabemos a Jesús, Salvador del mundo Vamos a sentarnos y vamos a entrar en el momento de la prédica. Vamos a hablar por don Julio y por los niños que van a subir a escuela dominical. Padre, damos gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio. Gracias por el libro de Mateo. Gracias por don Julio, por su familia. Oramos por su vida, oramos para que podamos comprender y que nos dé sabiduría para entender lo que Él tiene para decirnos hoy. Oramos por los que estamos sentados para que tu Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento, Dios. Gracias por el privilegio de conocerte, gracias por los niños. Oramos por los profesores de escuela dominical, oramos por los niños, por sus padres, para que cada día puedan conocerte más como Señor y Salvador. Alabamos tu nombre y exaltamos, te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Entonces los dejamos con don Julio para que veamos hoy otro capítulo de Mateo. Subir de nuevo. Buenos días. Bueno, gracias a Dios que hoy nos encontramos nuevamente reunidos para exaltar el nombre de Jesús,
que es nuestro propósito principal. Es una meta que todos nosotros como cristianos nos hemos trazado, y es poder conocer a nuestro Salvador. Nuevamente les digo que sería muy triste que nosotros partiéramos de este mundo sin conocer a qué vinimos a este mundo. Es necesario que nosotros nos reunamos en la iglesia para comprender la palabra de Dios y para saber cómo aplicarla a nuestra vida, para comprender la palabra de Dios y para saber cómo podemos enrutarnos en esta vida con los principios que nos da Dios en su palabra. Yo creo que todos nosotros llegamos hasta este lugar, a una iglesia, con un fin determinado. Venimos conscientes de que venimos a edificarnos y que venimos a conocer la palabra del Señor, ¿sí? Porque en cierta forma todos estamos escribiendo nuestra historia, ¿sí? Escuché una palabra muy edificante hace poquito que decía, la persona que vino nueva decía, vengo a desaprender. A veces es necesario desaprender. A veces nosotros estamos tan minados de conocimientos que necesitamos desaprender ciertos conocimientos para aprender los nuevos. Es precisamente que de esa forma nosotros consecuentemente vamos trazando nuestra historia con la voluntad de Dios, ¿sí? Y el tema que venimos a tratar en esta mañana es precisamente algo que tiene que ver con la historia en cuanto a lo que Jesús hizo, en ciertas cosas que Jesús hizo, pero que nos enseñan y nos edifican a nosotros para poder nosotros enfrentar nuestro día a día. La idea es que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, pero también aprendemos su contexto o su historia, sus costumbres, de lo que la Biblia nos dice, pero también tenemos que aprender de cómo aplicarnos. La palabra de Dios dice claramente un propósito muy específico, lo que Jesucristo vino a darnos. Y está escrito en el libro de Hebreos, con el cual esta carta enviada a los judíos o a los hebreos o a los israelitas que reciben varios nombres, específicamente a ellos fue dada esta carta de los hebreos con el fin de hacernos entender el por qué Dios tiene trazada una historia, no solamente para ellos, sino para nosotros. Si estamos aquí, de pronto no fueron nuestros propios medios los que nos trajeron hasta este lugar, sino que fue el medio de Dios. El Espíritu de Dios algo puso en nuestra mente y en nuestro pensamiento para que nosotros estemos en este lugar con el fin determinado de conocer a Cristo Jesús, el único y verdadero autor de la salvación. ¿Sí? Como seres humanos estamos ligados a esta vida, pero nos tenemos que desprender de esta vida. Y cuando nos vayamos de acá, nosotros tenemos que tener un conocimiento de aquel que nos va a llevar a la eternidad. Por lo tanto, Dios nos tiene aquí con ese propósito. En el libro de Hebreos comienza diciendo Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia de ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios habló muchas veces, toda la historia, a través de profetas. Desde el principio de la humanidad, Dios dio profecía, dio salvación, dio un propósito claro para nosotros, pero después de haber mandado tantas personas, mandó a su Hijo Jesucristo. Hace 2000 años vino nuestro Señor a hablarnos
precisamente de la palabra de Dios, a apoyarse en la palabra de Dios, y todos los hechos que él hizo pueden parecer a veces insignificantes a nuestros ojos, pero si profundizamos en la palabra de Dios, vamos a entender qué es lo que quiso decir Jesús, que nos está diciendo a nosotros, que lo está diciendo al pueblo de Israel, que entre otras cosas habían grupos de sacerdotes que conocían muy bien la ley, pero que Jesús también les habló a través de todo lo que él hizo. Entonces, el día de hoy nos corresponde estudiar la parte de Mateo 21. Pueden abrir sus Biblias en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Y les voy a leer unos versículos, luego vamos a empezar a extraer qué es lo que Dios nos quiere decir a través de los versículos, ¿sí? Entonces, los que pongan de Biblia, hablan en el capítulo 21, vamos a leer a partir del versículo 18. Entonces, es una enseñanza que le hemos dado como título La higuera seca y la autoridad de Cristo, ¿sí? Comenzamos a leer del versículo 18 en adelante. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿sí? Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Versículo 21. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de aquí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Versículo 23. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces encontramos dos situaciones acá. A nuestra vista decimos, ¿qué pasa aquí? Como algo extraño, ¿cierto? De que cuando dice que Jesús venía de mañana, regresando a la ciudad, porque si vamos al contexto anterior, de la prédica anterior, donde se hablaba que Jesús entró en el templo, hizo ciertas cosas en el templo, pero dice en el versículo 17, entonces los dejó y saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche a Betania. Jesús había salido de Jerusalén, se fue para Betania a pasar la noche, pero dice que a la mañana siguiente él regresó. La palabra de Dios dice que Jesús tuvo hambre. Claro, Jesús estaba en su humanidad. Dios hecho hombre, obviamente tendría que tener hambre, ¿sí? Pero entonces sucede algo extraño. Junto al camino había una higuera y Jesús se acercó a la higuera a buscar frutos porque tenía hambre. ¿Sí? No es como nosotros la facilidad que tenemos hoy en día, que si tenemos hambre simplemente vamos a la tienda y compramos los frijoles, el arroz, no sé, la carnicería. En ese tiempo, pues, estamos hablando de hace 2000 años, tiendas habían, ¿cierto? Habían árboles, pero la comida nunca, siempre ha sido nuestro sustento que Dios nos ha enviado, ¿cierto? ¿Qué pasó en la higuera? Fue Jesús y no encontró higos.
solo habían hojas, ¿cierto? Para nosotros parece como algo oscuro esto. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro propósito hoy en día? ¿Sí? Pero para nosotros poder explicar esto, nosotros tenemos que retroceder varios siglos en la historia antes de Cristo. Tendríamos que retroceder aproximadamente 2 siglos cuando estaba el profeta Jeremías. Entonces el profeta Jeremías sí nos va a dar una luz, una interpretación de qué es lo que estaba haciendo Jesús con la higuera. ¿Cuál era la enseñanza? O sea, ¿había alguna importancia en la higuera? Pues hay tantos árboles que producen frutos, que producen comida, pero realmente lo que Jesús estaba haciendo con lo de la higuera era una enseñanza para los de su época, para los que estaban junto a él. Recuerden que leímos más adelante que empezaron a cuestionar al Señor y empezaron a decir, bueno, ¿usted con qué autoridad? ¿Quién le ha dicho a usted que puede hacer eso? Cuando la higuera se secó, hubo sorpresa, obviamente, porque era un milagro que Jesús estaba haciendo. Pero en vez de sorprenderse los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, vamos a explicar quiénes son los jefes y quiénes son los ancianos del pueblo. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo simplemente eran las personas que más conocían la ley, que más conocían la Torá que llamamos, los 5 primeros libros del Evangelio, del Antiguo Testamento. Los más conocedores de la palabra de Dios, obviamente tendrían que haber entendido qué era lo que estaba tratando Jesús de hacer con la higuera cuando la higuera no dio frutos y el Señor tuvo que decir que se secara la higuera, que nunca jamás volviera a dar frutos. Para esto nos tenemos que ir hasta el libro de Jeremías, donde Jeremías nos va a explicar algo. ¿Sí? Primero vamos a ver el libro de Jeremías, el capítulo 8. En el versículo 13, Jeremías está hablando y está diciendo una palabra que Dios puso en sus labios. No son las palabras de Jeremías. Jeremías simplemente es el mensajero de Dios, aquella persona que Dios mandó para que anunciara la palabra del Señor, ¿sí?, al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 13, capítulo 8, versículo 13, cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarles lo que les he dado. Hay una queja de Dios acerca de cuando va a hacer la cosecha, pero no encuentra frutos, ¿cierto? Y precisamente se refiere a la higuera. No encuentro uvas, pero no encuentro higos en la higuera. ¿Qué voy a hacer? Dice el Señor a través del profeta Jeremías. Les voy a quitar lo que les he dado. ¿Recuerdan ustedes que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo condujo por el desierto? Entre otras cosas, Dios les dice, y los llevé por el desierto para probar su corazón. ¿Sí? Si recordamos esa historia, Dios le había prometido al pueblo de Israel tierra, bendición. Les había prometido todo eso. Ya había pasado todo ese lapso de tiempo en donde estaban todos los reyes y ya habían conquistado esa tierra de Canaán. Pero dice el Señor, les voy a quitar lo que les he dado. ¿Por qué razón? Porque no encuentro estos higos o estos frutos cuando los voy a buscar. Pero para explicar un poquito ese versículo 13 tendríamos que tomar todo el contexto de lo que nos dice desde el versículo 4. Dios le dice a Jeremías, desde el versículo 4, pero tú les advertirás, así dice el Señor. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando se desvían,
¿acaso no vuelven a su camino? Nos está haciendo una pregunta. El Señor está haciendo una pregunta a su pueblo. Cuando una persona cae, ¿acaso se queda tendido? Vuelve y se levanta, ¿cierto? Cuando una persona se desvía, que se está extraviando, dice, ve, estoy como extraviado, ¿cierto? Si nosotros vamos a la selva y damos un paso, no nos perdemos. Pero si damos 2 pasos, este árbol se me parece a aquel, ¿cierto? Si damos 3 pasos, hasta que llega un punto en que estamos extraviados. Pero cuando estamos conscientes de que nos estamos extraviando, dice, ¿acaso si alguien se desvía de su camino? No reflexiona y dice, ve, me estoy desviando. Tengo que devolverme, ¿cierto? Dios está haciendo esa pregunta. ¿A quién le está haciendo esa pregunta? Al pueblo de Israel. ¿A través de quién? A través del profeta Jeremías. Entonces dice el versículo 5. ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? Dios está haciendo una pregunta. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios se desvió? ¿Por qué persiste Jerusalén en la apostasía? Entre otras cosas, la apostasía, para explicar un poco esta palabra, la apostasía es cuando nosotros hemos conocido a Dios, pero nos desviamos. Hemos conocido a Dios, pero caemos y no nos levantamos. Hemos conocido a Dios y nos torcemos de camino, pero no volvemos al camino. Esa es la apostasía. Cuando yo tengo el conocimiento de Cristo, yo abandono a Cristo. Por eso dije al principio, qué palabra tan edificante. Quiero desaprender, porque es necesario desaprender. Desaprender no es olvidar. Desaprender es lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, en donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No quiere decir borrón y cuenta nueva y volví a nacer. No, quiere decir estoy reescribiendo una historia. Habíamos comenzado hablando de que nosotros venimos aquí a escribir una historia, nuestra historia, que Dios nos trajo para hacer que nosotros podamos escribir una historia. Es necesario desaprender, pero es necesario aprender correctamente. El pueblo de Israel en este caso se estaba desviando del camino de Dios, porque Jerusalén persiste en ser apóstata, porque Jerusalén persiste en no reconocer a Dios. Hasta el día de hoy, los israelitas están negando a Jesucristo. Lo rechazaron hace 2000 años. Lo crucificaron por medio de las manos de los romanos. Y hoy en día están negando y están rechazando al que entra a Israel a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué razón Jerusalén persiste en negar a Dios? Porque nosotros muchas veces persistimos en decir que nosotros somos los constructores de nuestra historia, nosotros somos los dueños de lo que hagamos y persistimos en no hacer caso a lo que Dios nos dice, en hacer un caso omiso a Dios. ¿Somos rebeldes muchas veces? Sí. Dice que Jerusalén se aferran al engaño en el versículo 5 y no quieren volver a mí. ¿Sí? Estamos tratando de describir por qué el versículo 13 nos dice Dios estaba buscando frutos. Dios estaba buscando algo. No lo encontró. Pero Dios mismo con anterioridad en estos mismos párrafos nos está diciendo que no quieren volver a mí. Está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Quiénes conocían más estas palabras sino los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo? ¿Sí? Ellos conocían totalmente la palabra de Dios, eran unos estudiosos. Por eso he dicho, no les llegamos nosotros ni a los talones a ellos en el conocimiento de la ley, de la verdad y de la profecía. Pero entonces, ¿por qué ellos, habiendo entendido lo que Jesús hizo con la higuera, no se aferraron a estas palabras que Jesús estaba diciendo lo mismo prácticamente
lo que Dios estaba diciendo a través del profeta Jeremías. Sigue diciendo el versículo 6, he escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud. Está hablando Dios a través del profeta Jeremías. Recordemos, no es Jeremías. Jeremías simplemente es un instrumento de Dios para llevar su palabra, así como lo somos nosotros. Cada uno de nosotros es un instrumento de Dios para llevar su palabra. Dice, he escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad. Nadie reconoce el mal que ha hecho. Leemos el versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina, la grulla, saben cuándo deben de migrar. Pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. ¿Qué comparación la que hace el Señor? Los mismos animalitos tienen tanta conciencia de que son creados por Dios. Conocen su nido. Conocen si va a ser una estación o un invierno como el que estamos viendo, entonces ¿qué hace la golondrina? Emigra, se va, ¿cierto? Pero Dios se queja, bueno, si los animales que son irracionales conocen esas cosas, ¿por qué mi pueblo no entiende esto? ¿Cierto? Entonces, estamos tratando de desglosar todo esto es con el fin de comprender qué dijo el Señor en el versículo 13, ¿cierto? El versículo 8 dice, ¿cómo se atreven a decir, somos sabios? La ley del Señor nos apoya. Si la pluma de los escribas la ha falsificado, el Señor está haciendo otra queja. Nosotros decimos, no, es que la palabra de Dios me apoya. Yo hago esto porque la palabra de Dios me apoya. Pero está diciendo que los escribas que hicieron con la palabra de Dios, la tergiversaron, la escribieron de otra forma, con el fin de que no seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿Sí? Y sigue diciendo el versículo 9, los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos, si han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría pueden tener? O sea, ¿hay sabiduría en rechazar la palabra del Señor? ¿Hay sabiduría en que ya llevamos 2000 años de que haya venido el Salvador y nosotros solo tenemos en la mente ciertas palabras que no queremos cumplir? Todos nosotros, los que habemos aquí de Colombia y los que no, que ya aman a Colombia, cuando recitamos el himno nacional, ¿qué decimos? La humanidad entera, entre cadenas gime, comprende las palabras de que Él murió en la cruz. Eso lo repetimos de labios para afuera, pero comprendemos las palabras del que murió en la cruz. Realmente, el Señor está diciendo que no. Nosotros tenemos la palabra, tenemos los mandamientos, pero que no los entendemos, que no los queremos hacer, que somos apóstatas, que nos hemos alejado de ellos. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? En el versículo 11, curan por encima la herida de mi pueblo. Les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. A nosotros como cristianos tendríamos que ser más sinceros en lo que manifestamos. ¿Sí? Si hay guerra, ¿por qué decimos que paz? Si hay conflictos, ¿por qué no somos honestos? ¿Sí? Es lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, ahí ya llegamos al versículo 13. Yo creo que ya se puede comprender más qué es lo que quería decir el Señor en el versículo 13 cuando dice, cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña. Se está refiriendo a su pueblo, la viña. ¿Sí? Ni hay higos en la higuera. Se está refiriendo a que nosotros deberíamos de dar frutos. Que esos frutos no están, solo tenemos hojas. ¿Sí? Voy pues a quitarles lo que les he dado. Específicamente, Dios le envió este mensaje al pueblo de Israel después de que Dios les dio la tierra prometida, después de que les dijo, ustedes tienen que sacar estas naciones, ustedes no pueden hacer lo mismo que ellas, no pueden dedicarse a pecar, porque entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que estoy haciendo con ellas, a ustedes los voy a sacar de esta tierra. ¿Sí? Esta palabra que Dios le dio a Jeremías se dio precisamente en el tiempo del exilio, en el tiempo en donde los israelitas eran esclavos
en Babilonia, ¿sí? Y los de la parte del norte eran esclavos en Asiria. Pero en el tiempo de Jeremías, Jeremías fue uno de los que quedó en la tierra de Jerusalén y Dios le envió toda esta palabra para saber cómo se debería proceder el pueblo con respecto a Dios, cómo debemos de corresponder con respecto a Dios, pero qué era lo que Dios iba a hacer con ellos, por qué se estaba quejando Dios de su pueblo. ¿Sí? Bueno, para poder comprender un poquito más lo que vimos en Mateo 21 acerca de la higuera, tendríamos que apoyarnos también de la misma palabra, ¿sí? Porque nuestro recurso siempre es la palabra de Dios. La palabra de Dios se explica a ella misma con los antiguos escritos, con el Antiguo Testamento o con el Nuevo, ¿cierto? Entonces vámonos para el libro de Oseas. Y vamos a ver un versículo, dos versículos en el libro de Oseas, capítulo 9, versículos 10 y 16. Les voy a leer el versículo 10. Dice, cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. ¿Cierto? Dios está hablando de Israel. Ustedes se imaginan lo que Dios está diciendo aquí, tan representativo, que dice, ustedes se imaginan que nosotros estemos en el desierto, tengamos bastante hambre y que encontremos uvas. Eso sería maravilloso. ¿O qué les parece? O sea, Dios le está dando tanta importancia a Israel que dice, es como cuando yo encontré a Israel, como encontrar uvas en el desierto. Es algo totalmente escaso, totalmente icónico, algo que es muy representativo para nosotros. Dice, cuando vi a sus antepasados fue como ver higos en la higuera. Esto nos recuerda y nos trae a Mateo 21, donde dice, Jesús estaba buscando algo, pero aquí Dios, en el libro de Oseas, estaba buscando algo. Recordemos que no es Oseas, recordemos que es la palabra de Dios a través de la boca de Oseas, ¿cierto? Entonces Dios le está dando una importancia tanto a su pueblo tan grande, que le dice, no, pues Israel son las uvas en el desierto, ¿cierto? Son las higueras, son los higos, son los frutos de la higuera, pero están ahí en la higuera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Jesús no encontró higos. Bueno, en el versículo 16 dice, Efraín se ha marchitado. Cuando se refiere la palabra de Dios a Efraín, se refiere a Israel. ¿Sí? Efraín se ha marchitado, su raíz se secó, no produce fruto. Aunque llegué a tener hijos, mataré el precioso fruto de su vientre. Dios está diciendo que aquel pueblo que él escogió, que aquel pueblo que él encontró en el desierto, ya no produce fruto. Vamos a tomar desde algunos versículos desde donde empieza el capítulo para que podamos comprender qué es lo que Dios a través del profeta nos quiere enseñar. Dice el versículo 1. Dios se está quejando con el pueblo de Israel y dice, no te alegres Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido, te has sido infiel a tu Dios. Cuando Dios se queja de su pueblo porque ha sido infiel, a través del profeta, Dios está dando un mensaje muy claro. Yo los escogí para que ustedes sean santos como yo soy santo, pero eso no sucedió. Lo que pasó fue lo contrario. Sino que dice que Israel se prostituyó. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con que se prostituyó? Dios les dio unos mandamientos al pueblo. ¿Saben ustedes los mandamientos? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. A nosotros, en la religión tradicional, nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron? ¿Alguien sabe? Sobre todas las cosas. Eso nos enseñaron.
pero realmente es mucho más profunda la palabra de Dios. Cuando Dios se refiere a que sea prostituido es porque Dios le encargó al pueblo de Israel que fuera santo, que no adorara sino a Dios, al único, al que hizo el cielo y la tierra, que no hubieran delante de nosotros a nadie más a quien entregar nuestra vida sino a Dios, el único y verdadero Dios, porque realmente no existen más dioses, los demás son inventos del hombre. ¿Sí? Si yo digo que esta columna es mi Dios, empiezo a adorarla, esa columna no se va a mover de ahí, no va a abrir sus ojos, no va a caminar, eso es un invento del hombre. El único que tiene esta tierra y este universo funcionando es Dios, el único a quien nosotros tenemos que rendirle cuentas, a quien tenemos que rendirle nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Por qué se prostituyó? Porque ellos empezaron a hacer lo que hacían las otras naciones. Las otras naciones tenían varios dioses, la diosa Acera, el dios Baal, ¿sí? Todos esos dioses a los que ellos adoraban, Dios les había dicho, no vayan a hacer eso, saquen esas naciones de ahí, yo soy su único Dios, este es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que luego dice el mandamiento es que nosotros no nos hagamos imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, y no nos postremos delante de esas cosas, porque vamos a ser semejantes a eso. ¿Qué pasó con Israel? Lo contrario a lo que Dios les dijo. Se fueron detrás de esas cosas, se prostituyeron. Lo que Dios quiere decir es que fueron infieles, porque la prostitución es un símbolo de infidelidad, fueron infieles a Dios, se fueron detrás de ellos. ¿Cierto? Dios se está quejando de que nosotros, como hijos de Dios, nos falta. Todavía no damos la talla, todos nosotros. Estamos fallando todavía, nos falta mucho. Es una queja que Dios hace. ¿Por qué te has prostituido? Te has sido infiel a tu Dios, dice el versículo 1. En el versículo 4 dice, no le ofrezcan al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos. No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas. Quienes lo coman quedarán impuros. Quiere decir de que nosotros estamos ofreciendo muchas cosas, pero no estamos ofreciendo lo más importante. Por lo tanto, ¿para qué hacemos tantas cosas? ¿Para qué buscamos una vida de extremismo? ¿De qué nos sirve a nosotros colocar normas sobre el vestido, colocar normas sobre una gran cantidad de cosas si nuestro corazón está lejos de Dios? Todas esas normas y todo ese puñado de dogmas, de normas, de leyes que hoy en día vemos nosotros, son normas de hombres. Dios no está poniendo eso. Es más, nosotros no podemos ni con un solo dedo llevar todas esas cosas. No somos capaces. Como nosotros no fuimos capaces de llevar todas esas normas, vino uno que sí fue capaz. Uno que fue capaz de llevar nuestros pecados a la cruz. Entonces, dice que nosotros, por más que nos esforcemos, todo eso se nos va a volver pan de lágrimas. O sea, eso antes va a ser como un enredo para nosotros. Va a ser algo que va a ser una angustia para nosotros. Dice en el versículo 7, han llegado los días de castigo, han llegado los días de retribución, que lo sepa Israel. Dios está advirtiendo a Israel, no te estás portando bien. Te extraviaste de camino y no has vuelto al camino. Te caíste y no te has levantado, no te quieres levantar. Por lo tanto, Dios dice, Dios ya estaba hasta aquí. ¿Ustedes les ha pasado alguna vez que a uno se le llena la taza, como dicen los abuelos? A uno le llena la taza, se le acaba la paciencia. Ya. Cuando mis hijos eran adolescentes, yo los regañaba, no hagas esto, no hagas esto. ¿Por qué estás haciendo esto? Y usted sabe que uno de joven, dice el proverbio que la necedad está pegada al corazón del joven. Uno de joven es rebelde, pero ya llega un momento en que ya se me llenó la taza, ya la paciencia me acabó, ¿cierto? Entonces, ¿qué toca hacer? Para acá, coja la correa o no sé con qué nosotros castigamos a los hijos, pero ya la paciencia se acabó. Igual pasa con nosotros y con Dios. Igual estaba pasando aquí con el pueblo de Israel.
Pueblo de Israel rebelde, llevados de su parecer, querían hacer, como dice en el libro de los jueces, como no había rey en ese tiempo, entonces cada cual hacía lo que le parecía. Entre otras palabras, aunque suene muy vulgar y muy popular, cada cual hace lo que le da la gana. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cada cual hace lo que le da la gana. Escuchamos el evangelio y nos entra por un oído y por el otro nos sale. Entonces no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cierto? Lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. El versículo 9 dice, ha llegado al colmo de la corrupción. Como en los días de Gibea, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. ¿Por qué Israel tuvo que sufrir el exilio? En los tiempos de Jeremías, Israel fue invadido por el ejército de Babilonia. Tuvieron el exilio. En los tiempos de Oseas, la parte norte de Israel fue invadido por los asirios y fueron presos y fueron enviados a Asiria como esclavos. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se repitió la historia? Si Israel había sido esclavo en Egipto, ¿por qué volvió a ser esclavo? De dos partes, la parte del sur en Babilonia y la parte del norte de Asiria, precisamente por la desobediencia, por la dureza del corazón. ¿Sí? Dice que nosotros por la dureza de nuestro corazón, dice el apóstol Pablo, no nos queremos convertir a Cristo, porque hay dureza en nuestro corazón. Entonces, la palabra no puede dar fruto dentro de nosotros. ¿Sí? Volvemos entonces ya al versículo 10. Yo creo que ya entendemos lo que está diciendo el Señor. Cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados fue como ver higos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal, Peor, se entregaron a la vergüenza. ¿Quién es Baal? Baal es el dios de los cananeos. El principal dios de los cananeos fue aquel que llamó la atención de los israelitas después de que Dios había hecho señales, prodigios y milagros para sacarlos de Egipto. Pero ¿qué pasa? Tan pronto llegaron a la tierra prometida, se olvidaron del Señor. Se demoraban 40 días de camino de Egipto hasta la tierra prometida, pero por ser tan rebeldes se demoraron 40 años. Pero cuando lograron entrar, que entraron solamente los que nacieron en el camino, porque los otros por incredulidad Dios no les permitió entrar, incluso Moisés se quedó por fuera. Cuando lograron entrar, vienen estos y Dios les da los mandamientos, porque los mandamientos se los dio en el trayecto que iban hacia la tierra prometida, desde el monte Sinaí. Cuando lograron entrar, vienen estos y vuelven y la embarran. Como cuando nosotros decimos, ve, metí la pata, la embarré, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer según la Biblia? No quedarnos postrados. ¿Qué hay que hacer según la Biblia? Enderezar el camino. ¿Sí? Entonces, dice que ellos se fueron a Baal, se olvidaron de Dios. Todo esto, este contexto de lo que estamos hablando en Oseas y en Jeremías, nos ayuda a nosotros a entender, ¿qué estaba haciendo Jesús? Si volvemos al capítulo 21 de Mateo, entonces Jesús, ¿qué quiso decir cuando fue a la higuera y no encontró más que hojas? Jesús no encontró más que hojas, no encontró fruto. Como cuando Jesús viene hacia nosotros, nos pide cuentas por nuestra vida. Jesús va a volver. La palabra de Dios asegura de que el regreso de Cristo está cerca. Las señales se están viendo. Si nosotros vamos al capítulo 24 de Mateo, hay guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Se está levantando nación contra nación. A nosotros somos conscientes de lo que estamos viviendo hoy en día. Jesús va a volver. Jesús va a volver, pero no va a volver por hojas. Va a volver por frutos. Ahora, ¿cómo estamos reflexionando? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestros pocos días que nos quedan de vida? Porque 80, 90 años o de pronto 100 años que vivamos no son muchos días. ¿Cómo estamos invirtiendo esos días en nuestra vida? ¿Cómo estamos haciendo nosotros
para hacerle agradables a Dios, para que cuando Cristo vuelva, está muy pronto, está a las puertas, se encuentre a nosotros velando y no durmiendo. Se encuentre a nosotros dando fruto, no siendo simplemente pámpano seco. ¿Cómo estamos reflexionando nosotros? Entonces, si entendemos esta palabra, Dios nos trae hasta acá y nos tiene que llevar. Nosotros nos estamos trasladando 2000 años atrás, en donde Jesús secó la higuera. Pero la palabra nos está llevando otros 2 siglos, otros 3 siglos atrás, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Oseas, para que nosotros podamos entender que nuestra vida es corta, que la oportunidad se acaba, la oportunidad se va agotando, cada vez se va reduciendo, se va a reducir más. Aunque nosotros tenemos el privilegio de que tenemos la cortina tan abierta, que tenemos todas estas enseñanzas. Tenemos la obra de Cristo que sigue latente y que sigue hablando hasta el día de hoy. La palabra de Dios seguirá hablando. Alguien decía que si yo quiero escuchar a Dios con voz audible, que yo pueda escuchar la palabra de Dios, simplemente lea la Biblia en voz alta. No más, no necesitamos tener algo maravilloso, que una voz salió de la ultratumba y nos habló, no. La palabra de Dios está latente y se está cumpliendo. Por eso estamos hablando de que las señales de la venida de Cristo ya se están cumpliendo. Entonces, este juicio que Dios está lanzando hacia el pueblo de Israel, esta queja que está haciendo, que Jesús estaba haciendo con la higuera, no era algo nuevo para los jefes de los sacerdotes, no era algo nuevo para los ancianos del pueblo, porque eran los que más conocían la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos el versículo 23, dice que cuando Jesús entró en el templo y mientras él enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Uno queda como muy ardido cuando a uno le dan algo representativo y le dicen, ve, tu conducta no es la mejor. Le dicen 2, 3 veces y uno ya no quiere hacer caso, pero que le dan un ejemplo visible de la consecuencia que yo puedo tener de mi mala conducta. Eso fue lo que Jesús hizo con ellos, por eso ellos estaban ardiendo en rabia. Que no, es que la escena que presenta la Biblia parece ser sencilla. Ellos estaban llenos de ira y de rabia. ¿Vieron? ¿De quién es? ¿A qué vino aquí a hacer? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Con qué permiso? Si nosotros somos los que más sabemos de la ley, somos los que más sabemos del Antiguo Testamento, de lo que los profetas, ¿quién te dio esa autoridad para hacer eso? ¿Qué permiso? ¿Cuándo nos pediste permiso? Estaban queriendo decir muchas cosas con esta pregunta al Señor, pero el Señor, en medio de su sabiduría, el Señor no le respondió. ¿El Señor qué hizo? Cuando nosotros no sabemos qué contestar, entonces tenemos la viveza de un muchacho, tenemos la viveza de un adolescente. Uno lo interroga y le dice, ve, me di cuenta que estabas por allí, que le quebraste un vidrio a la vecina. Le contesta el muchacho a uno, ya, no fueron mis amiguitos. Ellos me estaban tirando piedra a mí y yo, en medio de mis habilidades, esquivé la piedra y la piedra, ¡pah! Pero yo, sí. La sabiduría de los pelados. Jesucristo tiene mucha sabiduría. ¿Y qué les dice? En el versículo 24, el Señor les responde con otra pregunta. Simplemente les dice, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ahorita vamos a ver quién, para que los que no conocen algo de Juan, vamos a ver quién era Juan.
Y Jesucristo mentó a Juan, era porque Juan era una persona importante. Porque Juan representa a alguien desde el Antiguo Testamento para darnos a entender el Evangelio. Juan era tan importante que Jesús se refirió a Juan el Bautista, a lo que conocemos como Juan el Bautista, ¿sí? Pero le dio mucho más importancia, o sea, le dio un recuadro más grande a Juan cuando dijo, bueno, ustedes que conocen tanto, ustedes que me están cuestionando, ustedes que están diciendo con qué autoridad hago esto, les voy a hacer una pregunta. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o era de la tierra? ¿Qué pasa con Juan? Si nosotros vamos, para entender lo de Juan, al capítulo 3 de Mateo, Juan tenía una misión especial que Dios le había dado. ¿Sí? Y era una misión de proclamar las palabras que venían desde el profeta Isaías. ¿Sí? El profeta Isaías nos había anunciado en el capítulo 9 de que íbamos a recibir un niño, hijo nos es dado, va a ser llamado Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? El profeta Isaías había lamentado muchas veces la venida de nuestro Señor, pero Dios había tenido un lapso de tiempo donde ya no había vuelto a dar palabra. Desde Malaquías, Dios había guardado silencio, esperando que el pueblo de Israel respondiera a su misericordia y a su llamado. Pero llegó el momento en que Dios tenía que manifestar, llegó el momento en que se tenía que cumplir la profecía de la venida de nuestro Salvador, pero Dios tenía que mandar un precursor antes, alguien que anunciara la venida del Señor. Vamos a leer el capítulo 3 y dice, en aquellos días de Mateo, capítulo 3 de Mateo, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía, arrepiéntase, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Isaías ya había anunciado que iba a venir Juan, ¿cierto? Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas para Él. Él estaba anunciando, va a venir el Señor. Lo que estamos diciendo esta mañana acá, el Señor está cerca. Enderecemos los caminos, enderecemos nuestra vida, enderecemos nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de socializarnos con las demás personas tiene que cambiar porque Dios nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, la palabra más maravillosa, y el punto central de esa palabra es que hace 2000 años hubo una obra perfecta en la cruz, en donde Cristo derramó su sangre para salvarnos a nosotros, para lavar nuestros pecados. Por eso habíamos dicho que en Hebreos dice que Él purificó nuestros pecados por medio de su obra. Entonces, ¿quién era Juan? Juan estaba anunciando al pueblo, enderecen los caminos, arrepiéntanse. Dice el versículo 4, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Esto quiere decir de que Juan no se preocupaba por su vida, él se preocupaba por la misión que le fue dada a su vida. La misión era proclamar el camino de Cristo, Salvador. La misión era dejar registradas estas palabras para que nosotros después de 2000 años las entendiéramos y entendiéramos qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida con respecto a Dios. ¿Sí? Acudía a Juan la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Yo creo que vamos entendiendo un poquito quién es Juan, o qué hacía Juan, o cuál fue la misión de Juan, ¿cierto? Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. ¿Sí? Pero al ver que muchos fariseos y saduceos, volvemos a los expertos, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento.
No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado en el fuego. Juan se refirió precisamente a lo que estaba pasando en Jeremías y Oseas, cuando Dios manifestó su palabra diciendo: no encontré frutos, no encontré hojas. Por lo tanto, creo que Juan es todavía más duro en sus palabras con las personas, porque Juan dice: y ustedes, que son los que conocen la ley, no dan fruto, el hacha ya está puesta a la raíz para cortarlos, porque no han querido dar fruto, porque han sido un pueblo rebelde que no ha querido escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, Juan nos dice a nosotros: enderecemos el camino. Juan vino a bautizar con agua. El bautismo con agua no salva. El bautismo con agua es simplemente un símbolo de lo que nosotros hacemos cuando ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cuando sabemos que el que bautiza con el Espíritu Santo ya está en nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice la palabra de Dios que cuando nacemos de nuevo, en el capítulo 3 de Juan explica el nacimiento de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu, del agua y el Espíritu. Pero dice Juan, en el versículo 11, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando habla de dos cosas, muchos han confundido de que el fuego también es el Espíritu Santo. Pero lo que está hablando aquí es de la salvación que Dios hace en nosotros al darnos su Espíritu Santo. Pero cuando dice con fuego, es que también viene un castigo. Es que también viene una reprimenda y nosotros no acudimos al llamado de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? ¿A qué nos tenemos que apegar? Nosotros cómo debemos de corresponder el amor de Dios. ¿Sí? Y nosotros estamos llamados es a conocer a Cristo. Estamos hablando de que a veces en este sitio yo creo que muchos estamos aquí porque Dios nos trajo. A veces ni es nuestra propia voluntad, ni es nuestra propia mente. ¿Sí? Yo cuando era joven estaba perdido. Yo no decía, voy a buscar de Dios. No, antes yo me estaba alejando de Dios. Que quería mis placeres, lo que me agrada. ¿Sí? Pero Dios nos trajo aquí con un propósito. Tenga la absoluta seguridad de que si estamos aquí escuchando la palabra de Dios es porque Dios tiene un plan grande con nosotros. Dios no nos está ofreciendo maravillas, ni riquezas, nada de eso. Nos está ofreciendo algo mucho más grande, nos está ofreciendo la vida eterna. Y nosotros tenemos que corresponder en obediencia a ese ofrecimiento. Él ofreció a su Hijo en la cruz. Que teníamos que estar crucificados éramos nosotros, por nuestros pecados, por nuestros delitos. Efesios 2 dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero que Dios nos dio vida cuando envió a Jesucristo a salvarnos. No es por nuestras obras, sino que es por la fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Dice la palabra. Juan también dice algo muy duro, también parece tan duro, que tenemos que estar preparados, o nuestro corazón tiene que estar preparado para escuchar. Y Juan dice en el versículo 12, el rastrillo en la mano limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Está hablando de que nosotros somos trigo de Dios y Dios está recogiendo su trigo. En todas las épocas, desde que está Adán hasta que estamos en este siglo XXI, Dios está recogiendo sus hijos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice la palabra. Él dice que tiene un rastrillo y está recogiendo la cosecha, pero ¿qué hace con la paja? La paja está preparando un fuego.
Por eso la Biblia es muy certera y muy segura. En estos días estaba hablando con alguien, hablando de la palabra de Dios, y ese alguien, una jovencita de la empresa, me hace una pregunta. Me dice, ¿usted qué opina? ¿El infierno existe? Yo le dije, según la palabra de Cristo, el infierno es más real que el cielo. Porque Cristo habló más del infierno que del cielo. Si vamos a los evangelios. Pero ¿por qué habla esto? No es para asustarnos a nosotros, es para prevenirnos. Si voy con mi moto por un puente y hay una baranda amarilla, no es que yo me vaya a tirar por esa baranda, ¿cierto? No es que me vaya a caer, simplemente es una advertencia. Jesús habló del cielo y vino a darnos salvación y vida eterna para llevarnos al cielo, pero también nos está haciendo una advertencia. Por eso dice, el rastrillo que tiene en sus manos está recogiendo el trigo para llevarlo a su granero. Es una metáfora, algo simbólico de que su granero es su reino, del cielo de Dios. Pero también está diciendo algo simbólico que dice, la paja en cambio la quemará en el fuego que nunca se apagará, nunca se apagará. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser honestos y sinceros con Dios. Puede que yo los engañe a ustedes y les diga un sartal de mentiras y ustedes digan, sí, le creemos, puede que sí, pero nosotros a Dios no lo podemos engañar, ¿sí? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? El que siembra para la carne, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros hoy estamos siendo desafiados a que empecemos a sembrar. Por eso tan importante esa palabra. Yo quiero desaprender, quiero volver a aprender. Entonces, la motivación que les dejamos, la inquietud, no yo simplemente soy un delegado del pastor, un mensajero, no más. La motivación que Dios nos quiere dar hoy es reflexionemos sobre nuestra vida. Nuestra vida puede durar un segundo, un minuto, quizás una hora, quizás 5 años, 10 años, 20 años. Los que están más jóvenes tienen una ventaja tan grande, tan maravillosa. Una ventaja que tal vez uno no vio en su juventud, y es atender la palabra de Dios. Entonces los que están jóvenes, piensen en esto. Los que estamos viejos también, ¿en qué vamos a invertir nuestros pocos días que tenemos para corresponder a la palabra del Señor? Entonces, esa es la motivación y vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor y a darle gracias por sus enseñanzas y su misericordia. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu que nos hace entender la verdad de tu palabra, que nos hace entender que nosotros también tenemos que aplicar esta palabra a nuestras vidas, que tenemos que dar un fruto que sea agradable delante de ti, tal como lo dijo Juan el Bautista, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, tal como lo expresaste en Oseas, de que nosotros tenemos que ser ese Israel que tú encontraste como esas uvas encontradas en el desierto, que nosotros tenemos que mirar tu palabra y que tu palabra sea un espejo para nosotros, para cuestionar nuestra vida, no para cuestionarte a ti, Señor, como lo hicieron nuestros antepasados o los antepasados de Israel que cuestionaron tu autoridad, sino que tenemos que cuestionarnos a nosotros y tomar decisiones seguras, decisiones certeras, decisiones en nuestra vida para entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia y todo nuestro entorno a ti, Señor. Padre, te damos gracias por traernos a este lugar, por enseñarnos tu santa y preciosa palabra. Te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz, porque sin ella no habría esperanza de vida eterna, Señor. Gracias por esa sangre maravillosa
que lavó nuestros pecados y que hoy nos da a nosotros una perspectiva de vida y un objetivo claro, Señor, para llegar a la eternidad con Cristo nuestro Salvador. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias. Invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Dios, gracias por hoy, gracias por esa palabra, esa enseñanza de hoy. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz, resucitaste con poder y vienes por el fruto y no solamente por la hoja. Dios, ayúdanos a tomar ese paso de fe, de creer en ti por salvación y seguir creciendo y dar frutos que dar gloria a ti. Gracias, Dios, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,